Ya. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Claudio Burgos, académico de la Universidad de O'Higgins, acá en Rancagua, y hoy día seguimos con el ciclo de charlas en el marco del proyecto FOBI 210023, llamado Microredes eléctricas para una agricultura energéticamente sustentable. ¿Ya? Hoy día nos acompaña el doctor Alex Navas Fonseca, quien recibió su bachelor, su licenciatura en Ingeniería Electrónica con honores de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, en Ecuador, el año 2015, y su doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, y de la Universidad de Chile en el año 2022. Actualmente, Alex es profesor en el Departamento de Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile, y además es investigador en el Centro de Transformación Energética en la misma universidad. Sus intereses de investigación incluyen control y manejo de microredes, control predictivo distribuido aplicado a microredes y energías renovables, temas de ciberseguridad en microredes y técnicas de gestión de demanda. ¿Ya? Eh, Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Alex, y por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias, Claudio, por la presentación y gracias a todos por asistir. Entonces, el día de hoy yo les voy a dar una charla. En esta charla va parte de lo que fue mi tesis de doctorado, la cual se titula Control predictivo distribuido secundario para el control de frecuencia y tensión de microredes híbridas a CDC, incluyendo el despacho económico. Entonces, la agenda para el día de hoy será una introducción de por qué estudiar microredes híbridas. Luego pasaremos a ver la estrategia de control propuesta, la cual se aplica para cada uno de las unidades de generación que componen la microred híbrida. Luego presentaremos resultados por simulación y las conclusiones que se obtuvieron a partir de este trabajo. Entonces, a manera de introducción, tenemos que actualmente en el mundo existe entre un 8 a 15% de pérdidas que se dan por las líneas de transmisión. Esto debido a que las generadoras se encuentran usualmente lejos de las cargas. Entonces, estudiar microredes es una buena idea, ya que de esta manera vamos a poder tener la parte de la generación más cercana hacia el consumo. También tenemos que 2.7 billones de personas, lo cual es el 40% de la población, todavía sigue utilizando técnicas tradicionales de biomasa, de biocombustibles, perdón, para la parte de cocina. Tenemos también que ya existen mejoras en cuanto a la tecnología para paneles fotovoltaicos, baterías, las cuales son ahora más económicas, más confiables y ofrecen una mejor relación entre la energía y la densidad de potencia de estos elementos. También existe ya una gran tendencia hacia el cambio y la inclusión de aparatos eléctricos, principalmente los vehículos eléctricos son un buen ejemplo de esto. Con respecto a la realidad chilena, tenemos que el 40% de la energía eléctrica que se genera actualmente en Chile proviene de fuentes de carbón. Y debido a esto se apunta que al 2050 el 70% de la energía eléctrica generada debe ser obtenida a través de fuentes basadas en recursos renovables, donde se apunta que más de 20 gigas deben ser tanto de energía solar como de energía eólica. Adicionalmente, se desea al 2030 reducir la generación de CO2 a un 30% comparado con los niveles que existían en el 2007. Entonces, tenemos acá, ¿por qué estudiar microredes híbridas? En primer lugar, se presenta una breve descripción de lo que es una microred. Entonces, una microred se entiende como el conjunto de un grupo interconectado de cargas y de generadores distribuidos, los cuales tienen límites claramente definidos y actúan como una sola entidad controlable con respecto a la red. Una microred puede además operar tanto en modo conectado a la red como en modo desconectado. Entonces, acá en la parte derecha tenemos un ejemplo de una microred híbrida.
la cual está compuesta por un lado AC, un lado DC y un interlinking converter. Entonces podemos ver que aquí tenemos un bus para cada uno de los lados y de esta manera podemos ahorrarnos varias etapas de conversión en las que únicamente se utilizarán estos conversores de aquí, que son llamados interlinking converters, para transferir potencia de manera bidireccional entre cada una de las microredes. Y además se puede conectar cada una de estas submicroredes a a la red principal. Por otro lado, tenemos que las microredes necesitan un complejo sistema de control, el cual se encarga de gestionar en sí la microred y regular parámetros importantes. Y principalmente se utiliza una estructura jerárquica que será detallada más adelante. Entonces, dentro de los principales beneficios que nos brindan las microredes, tenemos los siguientes. Principalmente sería la inclusión de recursos renovables, el uso de sistemas de almacenamiento de energía, la capacidad de plug and play, la cual consiste en que se puede desconectar y reconectar unidades de generación sin tener que hacer grandes cambios en los sistemas de control. También se puede abordar aspectos de calidad de potencia, donde se pueden abordar objetivos como control de desbalances o armónicos. Y además, la microred tiene un controlador que nos permite realizar la gestión en sí de la microred y cuando esté conectada a la red también cómo se transferirá la potencia desde la red a la microred o viceversa. Dentro de los principales desafíos que tenemos es que las microredes necesitan un sistema de control jerárquico donde intervienen varios lazos de control y estos deben ser diseñados con cautela. También se debe asegurar de que la compartición de potencia considere aspectos económicos de los tipos de generadores que componen la microred. También al ya no depender de grandes generadores, ahora las variables se vuelven más sensibles, ya que no existe tanta inercia, entonces hace falta controlar de cierta manera los conversores para poder darle una mayor robustez a la microred. También se pueden incluir técnicas de gestión de demanda, las cuales consisten en modificar la demanda de acuerdo a mi disponibilidad de recurso energético. Adicionalmente, las técnicas que se propongan para el manejo de microredes deben ser de baja carga computacional y esas deben ser robustas frente a fallas de comunicación o de generación. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un sistema de distribución y el cual usualmente operaría de esta manera. Se tiene un solo bus al cual se conectan todos los elementos, pero estos necesitarían de sus propios conversores de potencia para unirse al bus. Pero en cambio, si consideramos la existencia de microredes híbridas, podemos tener clústeres de microredes que únicamente necesitarán un único conversor para comunicarse con el resto de la red. Por otro lado, tenemos otra motivación de este trabajo, es que usualmente la microred se controla a través de un sistema centralizado y jerárquico, el cual se compone de 3 niveles. Sí tenemos un control primario, secundario y terciario, pero aquí lo importante es que tanto el control secundario como el terciario son centralizados. Y esto puede ocasionar problemas como tener un punto único de falla y que también el controlador requiere de toda la información de la microred para operar. Debido a esto, se propone la estructura que tenemos a la derecha, la cual permite que se incorporen los controladores a nivel local, pero estos comparten información a través de esta red de comunicación. Entonces tenemos controladores que trabajan de manera local, pero toman decisiones considerando la información a través de la red de comunicaciones para dar una solución global. De esta manera, la carga computacional se reduce y nos eliminamos también la parte de que no requerimos que cada controlador sepa toda la información de la microred, sino que con saber la información de ciertos vecinos se va a poder operar la microred.
Por otro lado, la otra motivación de este trabajo es que se aplican técnicas de control predictivo distribuido, las cuales nos permiten abordar múltiples objetivos en una sola formulación. Además, se pueden manejar restricciones dentro del programa de optimización. También esta estrategia da una compensación para retardos y representa una baja carga computacional, ya que es distribuido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el control predictivo, en lo cual en el instante T0 se calcula una serie de acciones de control que van a llevar a mi variable controlada a mi referencia deseada. Y se puede apreciar acá cómo se formula una función objetivo compuesta de dos términos. Lo importante de aquí es que únicamente la primera acción de control es la que se aplica al sistema y en el siguiente instante de muestreo se vuelve a calcular una nueva serie de acciones de control. A esto se le llama horizonte deslizante. Y como ya les mencioné, se pueden abordar múltiples objetivos y también manejar de manera directa las restricciones sobre las variables, sobre las distintas variables que actúan en la microred. Entonces, bueno, dentro de los principales desafíos dentro del control secundario aplicado a microredes híbridas, tenemos que la potencia la potencia que se genera debe ser controlada basada en algún objetivo. Principalmente puede ser considerando aspectos económicos o de minimización de pérdidas en la microred. Además, se tiene que regular las variables a nivel secundario, las variables que son modificadas por los controladores DRUP, que se verá más adelante. También se debe gestionar un criterio para la transferencia de potencia a través de los interlinking converters, y las estrategias de control que se utilicen deben ser que representen un bajo ancho de banda. Acá tenemos un ejemplo de una microred híbrida compuesta de 3 unidades de generación en el lado AC y 3 unidades de generación en el lado DC y un interlinking converter, las cuales se representan, su comunicación está representada a través de las líneas entrecortadas. Entonces, podemos ver también la matriz de adyacencia, que es la que me representa los enlaces de comunicación que existen entre las distintas unidades de generación. Entonces, esta matriz de adyacencia va a tener un 1 cuando exista comunicación entre la unidad I y la unidad J. A manera de ejemplo, podemos ver aquí que la unidad de generación 2, que está representada por esta fila, y se encuentra acá, la unidad de generación 2 en el lado AC, está comunicada con la unidad de generación 1 y la unidad de generación 3, que vendrían a ser representadas por los unos en estas posiciones. Y también está comunicada con el interlinking, que el interlinking vendría a estar representado acá de color verde. ¿Sí? Esto es importante para luego cuando se establezcan los sistemas de control. Ahora vamos a pasar a presentar las estrategias de control implementadas sobre cada uno de los elementos de la microred híbrida. Ya, pero primero partimos de una función, de un despacho económico típico, ¿sí? Que tenemos una función de costo cuadrática y sujeta a la restricción del balance de potencia. Es decir, que lo que se genera tanto en el lado AC y el lado DC debe ser igual a lo consumido en el lado AC y el lado DC. Entonces, para llevar esta formulación centralizada a un esquema distribuido, se utiliza la función de Lagrange y se deriva esta función y se obtienen los costos incrementales de manera local. Y lo que se busca con la formulación distribuida es que llegar a un consenso, bueno, utilizando una estrategia de consenso, llegar a que los multiplicadores de Lagrange sean iguales al multiplicador óptimo. ¿Sí? Y al cumplirse esta condición, estaríamos garantizando que se está resolviendo el problema de optimización que se presentó en la parte superior. Esto con respecto a la potencia activa. Ahora, si consideramos también la potencia reactiva para poder despacharla a esta, se puede llegar a esta expresión utilizando un procedimiento similar al anteriormente descrito,
donde, bueno, me olvidé mencionar, perdón, estos de aquí, estos coeficientes, ahí BI son coeficientes que me representan los costos de cada unidad de generación, y PI es la potencia activa que contribuye cada unidad de generación. Y de manera similar, acá tenemos que CI vendría a representar el costo marginal de potencia reactiva, y estos parámetros de aquí son constantes a ojos del problema de optimización. Y también se considera que se está considerando el remanente de potencia aparente que se tiene en la unidad de generación para despacharlo. Entonces, si de igual manera planteamos un esquema distribuido donde se garantice que eh, el costo marginal de la unidad local es igual a los costos marginales de las unidades vecinas, entonces estaremos garantizando que se está despachando la potencia reactiva. Dicho eso, ahora les presento el esquema de control implementado en las unidades de generación AC. Entonces, se tiene dos niveles de control, donde en el nivel primario se tiene lazos de control anidados, lazo de corriente, lazo de tensión, y el esquema del control DRUP, donde se tiene un control DRUP para frecuencia potencia activa y tensión potencia reactiva. En la parte superior tenemos nuestro esquema de control predictivo propuesto, el cual recibe como entradas las estimaciones y mediciones desde el control primario, y también la información de las unidades de generación, y tanto AC como DC, vecinas, que están comunicadas a través de la matriz de adyacencia, y también se considera el retardo correspondiente. Como salidas de nuestro controlador tenemos las predicciones locales, que son enviadas a través de la red de comunicación, y las variaciones de las acciones de control, las cuales pasan a través de unos integradores y se aplican sobre el control DRUP, que vendrían a estar representadas por estos dos términos de acá de los DRUPs. Entonces, esta es la función de costo propuesta, la cual consta de 7 términos, donde los primeros, bueno, el primer término me garantiza el consenso en el costo incremental con las unidades de generación del lado AC. El segundo término hace lo mismo, pero con las unidades de generación DC, mientras que el tercer término realiza el consenso del costo marginal, considerando únicamente las unidades de generación AC, ya que estas son las que pueden generar potencia reactiva. Por otro lado, otro de los objetivos de este trabajo es que las variables del control secundario, que son desviadas por el controlador DRUP, sean restauradas dentro de bandas de operación, en lugar de restaurarlas a sus valores nominales, que es lo que usualmente se hace. De esta manera se brinda flexibilidad al esquema de control, al no llevarla siempre a su valor nominal, ya que esto en ciertos casos es innecesario, y se sigue una norma en la cual si mantenemos estas variables dentro de ciertos parámetros, la microred puede seguir operando de manera adecuada. Y finalmente se presentan las penalizaciones de las variaciones de acción de control, que vendrían a estar representadas acá. Nótese que se representa en color azul los términos de la matriz de adyacencia, que son los que me determinan la comunicación entre las unidades de generación, y la información que se transmite a través de la red de comunicaciones de las unidades de generación vecinas. Finalmente, en la parte inferior se presenta la información que se comparte a la red de comunicaciones de esta unidad de generación local. Este problema de optimización está sujeto a las siguientes restricciones. Primero tenemos los modelos que se presentaron anteriormente del costo incremental y del costo marginal de potencia reactiva. Sí, que únicamente se los representa en su versión predictiva. Luego tenemos este modelo de la diferencia del ángulo de fase, a través de la inductancia que conecta a cada uno de la inductancia del filtro de salida de las unidades de generación hacia la microred. Entonces, con este modelo es posible predecir luego la contribución de potencia activa y reactiva. Eso lo explicaré más adelante.
El modelo que sigue es el modelo de predicción de frecuencia local, el cual es obtenido a través del control DRUP de frecuencia potencia activa. De igual manera, a través del control DRUP de tensión potencia reactiva se obtienen las predicciones de tensión local. Y acá tenemos el modelo de la contribución de potencia activa de la generación de esta unidad. Sí, que depende únicamente de la tensión y del ángulo de fase, y el resto de parámetros son mediciones en tiempo real que se calculan. Adicionalmente, acá tenemos el modelo de predicción de potencia reactiva, que de igual manera depende de la variación del ángulo de fase y de la tensión predicha. Ya, ahora los siguientes modelos representan cómputos en cada uno de los controladores locales de la frecuencia promedio y tensión promedio. Estos son calculados únicamente con la información que se transmite a través de la red de comunicaciones, como se aprecia en los términos en azul. Y estas dos restricciones de acá son restricciones suaves, las cuales funcionan de manera cooperativa con los términos de la función de costo para regular tanto la frecuencia promedio como la tensión promedio dentro de bandas, ¿sí? Entonces, en la función objetivo nosotros penalizamos estas variables auxiliares a manera de que, digamos, en el transiente se pueden violar estos límites, pero al penalizarla fuertemente va a obligar que los valores de frecuencia promedio y tensión promedio caigan dentro de los valores mínimos y máximos establecidos tanto para frecuencia como para tensión. Y la última restricción es una restricción para que la contribución tanto de potencia activa como potencia reactiva estén dentro de la potencia aparente de la unidad de generación. Cabe recalcar que estos modelos son linealizados a manera de que tengamos un problema de optimización con un costo cuadrático y restricciones lineales. Ahora les presento de manera similar el control propuesto para las unidades de generación DC. Este es muy similar al presentado anteriormente, donde en el nivel primario igual tenemos lazos de control anidados de corriente, tensión, control DRUP, en este caso que relaciona la tensión con la potencia activa que se transfiera. Y de igual manera, como este control DRUP desvía la tensión, es necesario el control predictivo que se propone acá en el nivel secundario. Este recibe como entradas las mediciones y estimaciones del control primario y las predicciones de las unidades de generación vecinas, tanto AC como DC. A la salida, de igual manera, están las predicciones locales del controlador y la variación de acción de control que se envía al control DRUP a través de este integrador. Este programa de optimización está sujeto, bueno, perdón, tiene 4 objetivos. El primer objetivo realiza el consenso del costo incremental con las unidades de generación DC. El segundo objetivo realiza el consenso con las unidades de generación DC. El tercer objetivo me permite regular la tensión del lado DC dentro de una banda de igual manera, como ya les mencioné. Y también se penaliza la variación de la acción de control para tener una buena respuesta transitoria. La información que se comparte a través de la red de comunicaciones se presenta en la parte inferior. Y acá se presentan las restricciones de las cuales está sujeto el control predictivo. De igual manera, tenemos primero el modelo del costo incremental de la unidad de generación DC local, el modelo de predicción de tensión que se obtiene a través del control DRUP de tensión potencia activa, el modelo de transferencia de potencia, que depende únicamente de la predicción de tensión. Este de acá es el modelo de la tensión promedio en el lado DC, de igual manera que se calcula con la información que se transmite a través de la red de comunicaciones.
tenemos una restricción suave para regular la tensión promedio dentro de estos valores, dentro de un valor mínimo y un máximo, penalizando esta variable auxiliar. Y finalmente tenemos que la contribución de potencia activa de la unidad de C tiene que estar dentro de las capacidades máximas de la unidad de generación. Ahora les presento el controlador del Interlinking Converter. El Interlinking Converter se compone tanto de un lado AC y un lado DC. En el lado DC además controla el capacitor del DC-Link y tiene estos lazos anidados. Ya, pero la propuesta nuestra es acá en el nivel secundario. Entonces en el nivel secundario recibe la medición de la potencia del interlinking y la información que se transmite a través de la red de comunicación, de las unidades de generación AC, DC y de los interlinking converters vecinos. Las salidas son las predicciones del interlinking local y la variación de potencia que pasa a través del integrador para al final obtener la potencia que se le va a requerir al interlinking. La función de costo consta de 3 términos, donde el primer término me va a garantizar el costo incremental entre las unidades de generación AC y DC de la microred híbrida. El segundo objetivo busca que cuando existan más de un interlinking, estos transfieran potencia con respecto a su capacidad máxima. Entonces, se busca un consenso de acuerdo a la capacidad normalizada de cada uno de los interlinkings. Y finalmente se penaliza la variación de la acción de control. Y esta es la información que se transmite a través de la red de comunicaciones. El interlinking está sujeto a las siguientes restricciones. Primero se tiene un modelo de predicción local para las potencias de las unidades de generación del lado AC. Lo mismo, un modelo para la predicción de potencia de las unidades de generación del lado DC. Se obtiene la sumatoria de las acciones de control de cada una sería como la contribución de las unidades de generación de cada uno de los lados, tiene que llegar a un balance. Por otro lado, tenemos acá los modelos de los costos incrementales, tanto de las unidades de generación AC como de las unidades de generación DC. Y finalmente, la potencia que nosotros le requeramos del interlinking tiene que estar dentro de sus capacidades nominales. Ahora les voy a presentar los resultados por simulación que se obtuvieron de esta estrategia de control. Para esto, primero les presento la microred híbrida simulada, la cual consta de 5 unidades de generación en el lado AC, 5 unidades de generación en el lado DC y 2 interlinking converters. Y en las líneas punteadas se aprecian los canales de comunicación que se están considerando y de igual manera esa información se ve reflejada acá en la matriz de adyacencia. Al lado derecho tenemos los parámetros eléctricos, los parámetros de costo de las unidades de generación DC y de las unidades de generación DC que se utilizaron para esta simulación. Entonces, la primera prueba consiste en que se van a ir, primero se van habilitando de manera progresiva ciertos objetivos de estos controladores y luego se conectarán cargas en distintos instantes de tiempo. Entonces, podemos ver que en los primeros 10 segundos el controlador arranca, perdón, la microred arranca sin los controladores predictivos habilitados, ¿sí? Entonces, únicamente arranca con el control DRUB habilitado. Entonces, a los 10 segundos se encienden los controladores predictivos tanto para las unidades de generación AC como para las unidades de generación DC. Entonces, perdón, en la parte superior se presentan los costos incrementales, superior izquierda, costos incrementales, en la derecha estaría el costo marginal de potencia reactiva y en la parte inferior están las contribuciones de potencia activa y reactiva. Entonces, como les mencioné, a los 10 segundos se activa ya los controladores, tanto las unidades de generación AC y DC, entonces se ve que estas llegan a un consenso, ¿sí? Como se aprecia acá. Pero como el interlinking converter no está todavía habilitado, no existe todavía transferencia de potencia a través del interlinking, entonces no llegan a un consenso global en la microred.
Esto se soluciona a los 30 segundos cuando ya se activa el primer objetivo del Interlinking Converter, el cual es que se llegue a un despacho económico de toda la microred, pero todavía no se habilita el segundo objetivo del Interlinking Converter, el cual es que la potencia que cada uno de los interlinking transfiera sea proporcional a su capacidad máxima. Este efecto se verá en la siguiente lámina, aquí no se puede apreciar eso. Y finalmente se conectan distintas cargas en estos instantes de tiempo y se aprecia que el controlador tiene un buen desempeño. Entonces, como les mencioné, en este slide se puede ver el efecto de cuando se enciende el interlinking converter. Se encienden los dos interlinking converters aquí a los 30 segundos. Entonces, estos empiezan a transferir potencia, pero como no está habilitado todavía el objetivo de transferir potencia con respecto a sus capacidades nominales, transmiten potencia en distintos valores. Pero a los 50 segundos, cuando ya se habilita este objetivo, se aprecia que estos efectivamente transfieren potencia de acuerdo a sus capacidades nominales. Y durante el resto de la prueba, bueno, se conectan y se desconectan cargas. En el resto de gráficas se puede apreciar la frecuencia, la tensión promedio del lado DC y la tensión promedio del lado AC. Entonces aquí se puede apreciar que después de cada uno de los eventos que suceden en la microred, siempre se restaura estas variables dentro de las bandas que se están considerando, que en este caso están representadas por el color cian. Entonces se ve que cada una de estas variables se restaura dentro de la banda, pero no necesariamente a los valores nominales. La siguiente prueba representa dos fenómenos, el cual consiste en que van a fallar canales de comunicación, que se aprecian acá. También va a fallar un interlinking converter y va a fallar una unidad de generación en el lado AC y una unidad de generación en el lado DC. Entonces, bueno, la prueba ya arranca con todas las características de los controladores habilitadas y a los 10 segundos se produce la falla de comunicación. Entonces, como era de esperarse, esto no afecta al desempeño del controlador, ya que existen canales alternativos, existe redundancia, entonces al conocer la información parcial de la microred, puede seguir operando esta sin inconvenientes. Luego, a los 20 segundos falla el interlinking, entonces este se desconecta, este efecto se verá en la siguiente lámina. También podemos ver que a los 40 segundos se desconecta la unidad de generación DC, a los 60 segundos se desconecta la unidad de generación del lado DC, y la microred continúa operando con las unidades de generación que están habilitadas. Luego se reconecta la unidad de generación del lado DC, se ve que esta inmediatamente logra el consenso. Y de igual manera, lo mismo cuando se conecta la unidad de generación del lado AC. Esta inmediatamente logra el consenso tanto de costo incremental como del costo marginal de potencia reactiva. Y finalmente, acá a los 120 segundos se reconecta el interlinking converter y la unidad continúa, la microred regresa a las condiciones iniciales. Ya, acá se puede apreciar lo que pasa cuando se desconecta el interlinking converter, lo cual sucede a los 20 segundos. Entonces el segundo interlinking converter se encarga de la transferencia de potencia y la microred continúa operando normalmente únicamente como un interlinking. También podemos ver acá ya a los 120 segundos que cuando se vuelve a integrar el segundo interlinking, este inmediatamente transfiere potencia de manera proporcional a su capacidad máxima. Y acá vemos lo que sucede con las variables de frecuencia y tensión en el lado de C, tensión en el lado C. Se ve que estas siempre se regulan dentro de la banda establecida. Tenemos la última prueba, la cual consiste en que va a existir un retardo constante en toda la red de comunicaciones. Este retardo es de 1 segundo, el que se aplica en toda la red, y se evalúa el desempeño de la estrategia propuesta que está acá en el lado derecho y de una estrategia reportada en un paper
el cual consiste en una estrategia basada en control proporcional integral. Entonces, se ve que nuestro controlador no le afecta mucho el retardo, existe una leve variación en el transitorio, mientras que en el controlador basado en control SPI existe un mayor sobreimpulso y el tiempo de estabilización también crece cuando existen estos retardos. De igual manera, se aprecia acá en este slide que nuestra estrategia de control considera la reducción en los costos de operación, mientras que la estrategia con la que se comparó no tiene este criterio. En ese trabajo buscan que todas las unidades de generación compartan potencia de acuerdo a su capacidad máxima. Entonces, se evidencia que al realizar un despacho económico se obtiene una reducción de hasta un 4.55%. Y lo mismo para acá se aprecia que al no restaurar las variables de tensión en el lado AC, DC y frecuencia a sus valores nominales, nuestra estrategia no tiene grandes sobreimpulsos, mientras que la estrategia con la que nosotros nos comparamos, al tratar de llevar siempre estas variables a sus valores nominales, presenta estos grandes sobreimpulsos que se representan en color rojo. Entonces, como resultado de este trabajo, se puede decir que se validó esta estrategia con respecto a impactos de carga, fallas de comunicación, retardos de comunicación, la operación de desconexión y reconexión de unidades de generación e interlinking converters, la operación de múltiples interlinkings y una comparación con esquemas ya propuestos, reportados, perdón, en la literatura. Como resultado de este controlador se obtuvieron las siguientes publicaciones, 2 en Journals y 2 en Conference. Y finalmente tenemos las conclusiones. Entonces, se evidencia que se puede utilizar efectivamente control predictivo distribuido para darle mayor flexibilidad a la microred, donde las variables de frecuencia y tensión se restauran únicamente dentro de bandas y también se logra una minimización en los costos de operación dentro de una misma formulación a través de un sistema multiobjetivo. Además, se evidencia que con control predictivo distribuido se puede hacer que la microred opere como una única entidad a través de modelar el comportamiento y la interacción entre unidades de generación AC, DC e interlinking converters. Esta estrategia que se propone también representa una carga computacional baja, ya que es distribuida, y esta no incrementa cuando más unidades de generación son conectadas, ya que para las unidades la información externa únicamente son datos, no incrementa el número de variables de optimización. Además, se evidencia que se cumplen los objetivos sin exceder los límites de potencia máxima que se establecen y de esta manera no se sobrecarga tanto unidades de generación como los interlinking converters. A manera de trabajo futuro sería una buena idea combinar un controlador que realice despacho económico y también gestione desbalances dentro de microredes híbridas, y así como también se pueden incluir objetivos para compensación de armónicos. También es necesario recalcar que en este trabajo se asume que la información tanto de las mediciones y de la red de comunicaciones es 100% confiable. Entonces, esto no necesariamente puede ser así y, digamos, si hay información que ya fue intervenida, sería una buena idea incluir mecanismos para detectar ciberataques y también para contrarrestar los mismos, a manera de que los cálculos se hagan únicamente con información 100% confiable. También se podrían mejorar el proceso de sintonía, ya que acá se utilizó un método, se buscó un trade-off entre los distintos objetivos, ¿ya? Pero se podría mejorar la sintonía a través de algoritmos como optimización, por ejemplo, de partículas o algoritmos genéticos. Y también se podría validar de manera experimental la estrategia de control propuesta. Y un tema abierto en la actualidad también es la validación teórica de la estabilidad de control predictivo distribuido,
y donde se pueden incluir conceptos como costos terminales y conjuntos invariantes máximos, terminales, perdón. Y eso sería todo con respecto a la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alex, por tu presentación, bastante interesante. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Si quieren hacer preguntas, por favor, levanten la mano en el Zoom y les cedemos la palabra. ¿Ya? Preguntas. Yo tengo una pregunta, Alex. En tu opinión, digamos, ¿cuáles son las principales ventajas de utilizar una estrategia de DMPC comparado con usar solamente un consenso, una estrategia por consenso? ¿Cuáles serían las Ya. ventajas del DMPC? Una de las principales ventajas es que dentro de una misma formulación, y bueno, y dentro de un mismo controlador, tú puedes eh, solventar varios objetivos, ¿sí? Entonces, como que tú podrías hacer tanto el consenso, en este caso fue costo incremental, también el consenso de costo marginal de potencia reactiva dentro del mismo controlador a través de una sola formulación, mientras que con PACE tú deberías desarrollar un controlador para cada uno de esos objetivos y sumarlos sumar las distintas acciones de control a la final al control group. Pero acá únicamente tendrías una única acción de control que resolvería esos objetivos. La otra también es con respecto al desempeño del controlador predictivo. Este es más robusto cuando existen retardos en la red de comunicaciones, mientras que ya el tradicional PI presentaría un peor desempeño a medida que incremente el retardo. Y también, bueno, se pueden incluir tanto restricciones como por ejemplo de capacidad máxima dentro de la formulación. Entonces, de esta manera tú no le vas a pedir, por ejemplo, mayor potencia a la unidad de generación que la que puede en realidad suministrar. Y eso no se puede hacer en el consenso, digamos. No le puedes poner límites Eh, operativos. Se podría, claro, poner como únicamente como restricciones de máximo, ¿no? O sea, como condicionales, pero en cambio acá ya la formulación considera estos valores. Entonces, de alguna manera va a tratar de evitar que se llegue a esos límites. Perfecto, perfecto. Voy a cambiar a inglés porque te va a preguntar un colega. So another question, Anand, please go for it. Hello. 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 Yes, Hello. we can hear you. Good evening, sir. Sir, I just want to know that what are the key advantage of DMPC over the consensus principle which you are applying? Yes. Yes, as I already told Claudio, the main advantage of the MPC is that you can address multiple objectives within one formulation. For example, in the controller that I presented, I have one controller for incremental cost consensus, reactive power consensus. Yeah. Also, I can regulate the frequency and voltage within the same controller, in this case of the controller of the AC generators. While in the case of traditional consensus, you have to develop one controller for each objective. And also, predictive control allows you to include in the formulation the constraints related to for example, maximum and minimum capacities of the generators. And predictive control has better performance against communication delays than the traditional PI controllers. Okay. And sir, like you are mentioning that weighting parameters can be tuned using GA and PSO and other techniques. So why you are suggesting this?
Yes, because in this work we didn't look too much in the tuning of the parameters, because for example in the controllers that I have, we have like 7 objectives. So in that case, it's hard to obtain or hard to determine the best performance of the controller. So if with techniques like PSO or genetic algorithms, you can improve the tuning procedure of the controllers. In this case, as we're using consensus in the formulations, it doesn't affect in the result of the optimization, but it also affects in the transient of the controllers. But if you have a centralized controller, for example, that address other objectives, it would be hard to obtain the tuning parameters of that controller. Okay, so like you mean to say that the consensus you are involving is not going to impact the performance of DMPC, but during the transients, it can have the better performance, or DMPC will be having the better performance. This I am getting confused in this. Could you repeat the question? I didn't get it. Sir, like you are saying that already you are using consensus in your approach. So Okay. you found that there is no impact of consensus on the DMPC approach. So like during transients, you are mentioning something. So which is beneficial or disadvantages? This I want to know what you want to say at that time. Yes, that could be, can be considered as I don't know if you have a disadvantage, but it's always in predictive control. One question that emerges is the tuning procedure. Okay. So to guarantee that you will always have a good performance in the transient behavior, you can use another tuning procedure. Okay. Okay. Sorry. Yes, sir. Yes, continue. But in general, Alex, if you compare DMPC versus consensus approach, what has a better performance in terms of the transient behavior? What is better, or is not Yes. easy to have an answer for that question? Yes, in my experience, predictive control will always have a better performance, because in this case, we are penalizing the variation of the control action. So we are avoiding to have big changes in the control action. Like in exchanging MPI controllers, you cannot do that. Okay, thank you. Anand, do you have more questions? It seems no. Anand, do you have more questions? That is all. Ok. Eso, ¿tienen más preguntas, consultas al respecto? Ya. Eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima presentación. Gracias, Alex, nuevamente por tu presentación. Que estén bien. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Que pasen bien. Ya. Chao, chao. Chao. Chao.